Buenos días, nuevamente compartiendo con ustedes desde esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo. Qué placentero y agradable es poder saber que ustedes tienen la oportunidad de ver y escuchar esta conferencia y las que a continuación le van a seguir, relacionadas pero muy principalmente con la salvación y el alma del ser humano. No sin antes haciendo una introducción a estos dos temas que les acabo de mencionar con esta conferencia. Dejarán de escuchar la verdad. Damas y caballeros, tenemos tremendo problema dentro de las iglesias, y es que dentro de las iglesias, la membresía de las iglesias han dejado de escuchar la verdad, y desafortunadamente hay o habemos muchas, pero muchísimas, cientos de miles de iglesias cristianas, pero un bloque muy pequeño de esas cientos de miles de iglesias son cristianamente religiosas. Y es aquí donde en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 5, nos dice la santa palabra: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que le digan novelerías. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Tú, por el contrario, nos dice la santa palabra de Dios a nosotros los pastores, en este caso a los pastores de esta iglesia: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Damas y caballeros, ¿qué nos está enseñando aquí la palabra? Que la mayor parte de las iglesias cristianas, como les acabo de mencionar hace unos segundos, son iglesias cristianamente religiosas. Han perdido la naturaleza con la cual nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, nos dejó una característica exactamente similar a la de Él, que debemos de predicar la verdad y nada más que la verdad. Y es allí en la Biblia donde nos dice, nos enseña la santa palabra de Dios, que la verdad los hará libres. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Precisamente con respecto a este mensaje de la Biblia, y es que la gente no quiere escuchar la verdad. Uno le dice a las personas: mira, ocurre tal y tal cosa, y las personas dicen: no, yo no creo eso, porque a mí en la iglesia no me predicaron eso, no me han predicado eso. Tuve ocasión en días pasados de contar un testimonio que tuve con una persona que estaba en una iglesia, en una congregación muy numerosa, y esta persona, vuelvo y repito ese testimonio desde luego, y esta persona, hombre, varón, ya como de unos 65 años, nos pusimos a dialogar, a lo que yo llamo tertuletear teológicamente, y llegamos al punto que le dije: bueno, ¿y tú qué opinas del rapto? Porque hay una cantidad de cosas que ya va a ocurrir la otra semana, dentro de un año, de 5 años, de 10 años. Y me dijo: pastor, ¿del qué? Y le dije: del rapto. Y me dijo: no, eso no está en la Biblia. Y le dije: pero tú me acabas de decir que llevas como 30 o 35 años en la palabra. Y me dijo: sí, pero eso no lo enseñan. Y es una iglesia de una denominación de por ahí unos 20, 18 millones de feligreses, o sea, de personas que se congregan en ellas a nivel mundial. Y le dije: ¿cómo así que no le han enseñado sobre el rapto? Y dice: allá no menciona nada de eso. Pues déjeme decirle, pastor, ¿no?, que yo no creo en eso. Eso no, para mí no existe. Y si en la Biblia no está, para mí no existe. Y entonces le remití yo la respuesta. Le dije: ¿y a usted quién le dijo que no está en la Biblia? Que porque la iglesia suya no se lo enseña, no está en la Biblia. Y me dijo: no, pastor, es que dígame dónde está. Y yo fui a mi transporte, saqué mi Biblia y le dije: hágame el favor y me trae la suya.
¿cómo es que usted me dice que no está en la Biblia? Me dijo, no, pastor, es que a mí nunca me lo han enseñado. Y yo me he leído por lo menos unas 5 veces la Biblia. Le dije, bueno, vamos a mirar. Y nos fuimos a Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Y le empecé a leer. Y cuando fui a llegar a la palabra arrebatamiento, le dije a la persona, porque la persona estaba leyendo al mismo tiempo, y le dije, ¿qué sigue a continuación? Y me dijo, seremos arrebatados. Dígame. Y la persona me dijo, pastor, qué pena, pero pues se me pasó por alto, a mí no lo había leído en las veces, bueno, sacó cualquier cantidad de disculpas. Y eso pasa con las personas que no están escuchando la verdad. ¿Por qué? Porque no les están predicando la verdad. Y aquí tenemos otro caso, discúlpeme, me extiendo en esto de los testimonios. Tuve precisamente la oportunidad, dado a ese testimonio, de disponerme a indagar vía internet físicamente. Iba a cierto número de iglesias, alcancé a visitar 5 iglesias, y en 2 de ellas tuve la oportunidad donde un pastor de esta iglesia, ya con 7, 8 millones de personas a nivel mundial, decía, y no se dejen creer ese cuento de que ustedes se van para el infierno si no son salvos. Entonces él iba narrando, él iba desarrollando el tema bíblico y dijo, mire, la persona que quiera ser salvo viene, hace la declaración de fe y se bautiza. Dijo todo perfectamente, pero la persona que no haga la declaración de fe, que no quiera recibir a Cristo Jesús, se muere y no pasa nada. Y resulta que a este señor se le olvida que en la Biblia nuestro Señor Jesucristo fue la persona que más predicó sobre el infierno. En la Biblia podemos encontrar como mínimo 162 citas bíblicas, y de las 162 citas bíblicas que hay en el Nuevo Testamento, 69, 70 de ellas las pronunció nuestro Señor Jesucristo. Y también, ojalá me escuchara el pastor de esta iglesia que anda enseñando este evangelio tan al 50% de verdad y 50% de mentira, que se le olvida que nuestro Señor Jesucristo nos dejó una enseñanza en en Lucas 16, versículos 19 al 31, y es una de las citas bíblicas donde más nos hace una exposición de advertencia a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino, fue a perdonar nuestros pecados y a librarnos de los fariseos que vivían predicando y enseñando lo que no estaba en la Biblia, sino lo que a ellos les parecía. Entonces, basado en esta situación, he decidido sacar esta conferencia, y después de esta un bloque de 3 conferencias más, dándole a saber a las personas y a los pastores que no están enseñando la verdad, dándoles a saber qué es y en qué se están salteando la Biblia. Porque la palabra de Dios en el último capítulo de la Biblia nos advierte, en Apocalipsis nos advierte, que aquel que le quite o le agregue una palabra más o una palabra menos a la Biblia, a la santa palabra, a este libro de profecía, le serán anexadas las plagas que le fueron anexadas a Egipto en el tiempo de Moisés. Bueno, continuamos. La verdad los hará libre. Muchas personas están creyendo que todo lo que escuchan es la verdad, y no es así. Vuelvo e insisto, hay cierto número de iglesias cristianamente religiosas a nivel mundial. Déjeme decirle otros testimonios, que esto es aterrador, esto es preocupante, cómo se están engañando a las personas en las iglesias, ¿ya? Y personas, predicadores de una fama mundial, latinoamericana, etcétera, etcétera. He escuchado personas que dicen que nosotros somos iguales a Dios, por amor a Dios. ¿Cómo se les ocurre eso? Que porque somos hijos de Dios somos iguales a Dios. Y resulta que se ha enseñado, en los últimos 1500 años, se le ha enseñado a más de 20 generaciones, se le ha enseñado que nosotros nacemos como hijos de Dios. Eso es mentira. Nosotros, los seres humanos, cuando nacemos del vientre de nuestras madres, en ningún momento nuestro Padre Celestial dijo, hagamos a Wilson
Hijo mío, no, ni a María, ni a Marta, ni a Jacinto, ni a José. Hijo mío, dice la santa palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros no somos hijos de Dios. Nosotros cuando nacemos somos creación de Dios. Más adelante es donde ya vemos que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Y otro pedacito más para que entiendan el por qué este paquete de conferencias, esta conferencia para hacer una introducción y otras 3 más para darles a saber que aquí estamos predicando la verdad, sin ningún interés social, ni personal, ni económico, ni mucho menos. Sigamos con otro testimonio. Están diciendo que somos diositos. Nosotros no somos dioses, ni somos hijos de Dios. Nosotros, cuando vamos a los pies de Cristo, somos adoptados hijos de Dios. En ningún momento ningún ser humano, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es hijo de Dios, es el primogénito, nuestro Padre Celestial Jehová. Dios, Señor, Creador y Padre nuestro, no tiene hijos, solamente tiene uno, y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora llegamos a ser hijos adoptados. Nosotros, yo, usted, cualquier persona que hubiera recibido a Cristo Jesús, hemos sido adoptados para nuestro Santo Padre Celestial como hijos de Él por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos investigando quién dice, dónde podemos hallar la verdad y cómo podemos distinguir la verdad. Escrito está en Juan 8, 31 y 32. La verdad os hará libre. Hay cualquier cantidad de millones de personas que por falta de conocimiento o porque no les están predicando la verdad por algún motivo, estas personas están esclavizadas allí, están esclavizadas creyendo una cantidad de cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, otro testimonio es que de eso se trata esto. Hay una iglesia que tiene por ahí más o menos 1450 años que dice que la persona que no esté vinculada a esa iglesia religiosa, que la persona que no esté en esa iglesia no es salva. Ay, Dios mío bendito, el solo mencionar esto me da un escalofrío. Esas personas están creyendo que tienen que estar allá para ser salvas. Otra mentira más, que el purgatorio nunca ha aparecido en la Biblia. El purgatorio nunca ha existido, damas y caballeros. El purgatorio nunca ha existido. Y siguen diciendo que el purgatorio y que, bueno, una cantidad de mentiras. Y desafortunadamente ya las iglesias que son o somos realmente cristológicas, porque una cosa es ser una iglesia cristiana y otra cosa es ser una iglesia religiosa. Muchas veces lo he mencionado, la persona religiosa es la que hace lo que el evangelista, el pastor, el cura, el papa, el Dalai Lama, le dicen que haga. Esa es una persona religiosa que se deja creer una cantidad de mentiras. Una persona cristológica, una iglesia realmente cristiana, somos aquellas que tenemos una relación directamente con Cristo Jesús. Esa es la verdadera iglesia. Y que hacemos y somos el duplicado de nuestro Señor Jesucristo. Es muy complicado llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos el duplicado, pero que nos aproximemos a un porcentaje muy alto para llegar a ser como Cristo Jesús. Amén. Entonces esa es la diferencia entre religiosidad y cristiandad. Esa es la diferencia entre una iglesia, perdón, una iglesia religiosa y una iglesia cristiana. Ya hay iglesias cristianas que están dejando de ser cristianas y se vuelven religiosas. Dicen el 80% de la verdad y el 20% de las mentiras, como lo dijo, que eso fue lo que hizo en Génesis 3:15, algo así. Génesis 3:1-4, algo así, donde Satanás, usando la voz, óigame bien, Satanás usando la voz en la serpiente,
le hizo creer a Eva que Dios era un mentiroso, ¿ya? Y le dijo un porcentaje mínimo de mentiras y un porcentaje alto de verdad. Entonces, a eso ha llegado la iglesia cristiana y eso nos tiene a nosotros en esta iglesia muy preocupados. Veamos a ver con respecto a la verdad. Escrito está en Juan 8, versículo 31 y 32. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escúchenme bien. Para nosotros conocer la verdad tenemos que creer en el pastor, no. En el Dalai Lama, no. En el Buda, no. En el sacerdote, no. En el Papa, no. Debemos de creer, es en lo que dice la Biblia, no más. Aquí no dice que existe o existió el purgatorio. Aquí no dice que existió el limbo, porque por lo que tengo entendido, el limbo lo cerró Benedicto XVI. Oiga, es que cerró el limbo, por Dios. Lo inventan y luego lo cierran. Eso no es de Dios, eso es de religiosos. Eso son ideas de hombres dichas por hombres y plasmadas por hombres, enseñada por hombres, no enseñada por la santa palabra de Dios. La verdad es que no trato de entrar en conflicto con nadie, sino que la verdad os hará libres. Si usted es de la persona que está creyendo que el purgatorio existe, es una mentira. Si usted es de las personas que creyó que el limbo existía, lo engañaron como me engañaron a mí toda la vida, y también con lo del purgatorio. Y ahora resulta que ya están negando la existencia del infierno. No se deje creer de que usted se va a ir para el infierno. Si usted no recibe la salvación, usted no se va para el infierno, usted muere sin nada. ¿Ya? O sea que nos compararon como los animales. Bueno, continuemos. Escrito está en Juan 8, 31 y 32. La verdad os hará libres. 31. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Tenemos que creer es en Cristo Jesús en la Biblia. No tenemos que creer en una parte de la Biblia y en otra parte de mentiras que nos están predicando o nos están enseñando. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí tenemos algo muy importante. Para nosotros poder predicar la palabra y conocer la palabra, tenemos que ser discípulos. Y un discípulo es aquel que se levanta con la Biblia, se acuesta con la Biblia, almuerza con la Biblia, medita en la Biblia, como lo dice Josué 1, 6, 7, 8 al 9. Esfuérzate y sé valiente. Medita el libro de la ley de día y de noche y no te apartes de ella. Desde la única manera que llegamos a ser discípulos de Dios, comportándonos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a comportarnos y meditando la palabra de día y de noche, sin apartarnos de ella. Es de la única forma que nosotros podemos llegar a conocer la verdad. Porque es que hay muchas personas que han creído que porque abren la Biblia y leen un versículo de la Biblia, ya la entienden, ya la comprenden. Hombre, sí, tú puedes coger la Biblia, leerla, memorizar el versículo, entenderlo, desmenuzarlo como a ti te parece, pero la pregunta mía es una cosa: ¿tú eres una persona natural o ya eres adoptado hijo de Dios? Porque si eres una persona natural, ¿qué quiere decir esto, persona natural? Que no ha nacido de nuevo, que sigue en el mismo cuento dejándose creer de las religiones. Tú escasamente podrás coger la Biblia, abrirla, leerla, memorizarla, pero interpretarla no lo puedes hacer. Claro que sí lo puede hacer, pero nunca lo vas a comprender. La Biblia solo la podemos entender las personas que tratamos de ser un duplicado de nuestro Señor Jesucristo. Solamente los que tratamos de ser, siguiendo los caminos, los pasos de Cristo Jesús. Segundo, estudiando y meditando la palabra, estudiándola, comprendiéndola, asistiendo a la iglesia, escuchando el pastor. ¿Qué es lo que nos va a enseñar el pastor? Amén. Entonces, en el versículo 31 dice
que los que habían creído en él, si vosotros permanecéis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que permanecer en la palabra. Y cuando hacemos estas dos recomendaciones, ser duplicado de nuestro Señor Jesucristo al mayor porcentaje que sea posible, y permaneciendo, estudiando la palabra, yendo a la iglesia, consultándole al pastor, porque es una obligación de nosotros los pastores estar orientando, guiando las ovejas, entonces somos discípulos. Y en el versículo 32 nos da una promesa: si hacemos estos dos puntos, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Yo me libré del rosario, yo me libré de ese cuento cuando fui padre de mis hijos, que si no lo bautizamos el niño me moría, entonces se iba para el limbo. Eso, yo viví esclavizado de esa mentira, y por eso dice el título de esta cita bíblica: la verdad os hará libres. Bueno, continuando con esta narrativa, dice nuestro Señor Jesucristo precisamente a los religiosos. Escrito está en Isaías 29:13, porque eso se volvió de moda desde hace 2000 años y muchísimo más, por Dios. Escrito está en Isaías 29:13, pues dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Y eso es lo que él está enseñando a la gente, a que crean mentiras, a que Cristo Jesús te ama. Sí, hombre, eso ya lo sabemos todo el mundo. Y detrás de que Cristo Jesús te ama, están suavizando la verdadera palabra de Dios, y no le están enseñando a las personas que si las personas no se arrepienten, no se humillan, no se arrepienten, no confiesan su pecado y no abandonan su mala conducta y no nacen de nuevo, una persona pudo haber hecho 20 hospitales, pudo haber sido el científico más grande del planeta Tierra y pudo haber sido la séptima, ¿qué digo yo? La séptima no, la 10ª maravilla, pero esa persona no entrará al reino de los cielos. Entonces está siendo muy clara la Santa Palabra en el Antiguo Testamento. Ahorita alguien podría llegar a decirme: pastor, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Pues déjeme decirle que estaba tan preocupado nuestro Señor Jesucristo por aquellas personas que uno les pregunta: ¿usted cree en Dios? Otro testimonio. Estaba haciendo una diligencia a los alrededores del departamento donde yo vivo, donde está ubicada la iglesia departamento de Risaralda, Pereira, y me encontré con una señora que recientemente ingresaba a la iglesia, a una iglesia, a X iglesia, llevaba 5 o 6 meses, y de pronto apareció la hija y estuvimos allá hablando, la señora y yo, cristiana, sí, declaración de fe, viene toda esta cosa, y llegó la dama, una niña de unos 22 años, me imagino yo, y le dije: niña, ¿tú eres cristiana? Y me dijo: no, yo eso no. Le digo: ¿por qué? ¿Qué pasa? Y me dice: no, es que yo no estoy preparada para entrar a esa religión. Y le dije: no, es que no es una religión, esto es una relación con Dios. Me dijo: sí, pero es que a mí no me gusta. Y le dije: ¿por qué no me permite? Yo le hago una exposición con respecto a eso para que usted entienda de qué se trata la religión en la que usted está y el evangelio que yo predico, que es el que está en la Biblia. Me dijo: no, a mí no me interesa. Eso ustedes exigen muchas cosas y yo con mi religión estoy muy cómoda. Ya hasta ahí llegué, le dije: bueno, muchas gracias, me disculpa. Eso pasa con las personas cuando dice en Mateo, nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo lo mismo que les acabé de leer ahora mismo, hace un momento les acabé de leer en Isaías 29:13. Isaías profetizó: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Eso le pasa a esta chica con la cual estoy hablando. ¿Y qué digo yo? No es esa chica, son cientos de miles de millones de personas los que están diciendo: yo creo en Dios, pero yo este fin de semana me voy a bailar. Yo creo en Dios, pero yo por ahí me tiro una canita al aire. Y una cantidad de personas. Entonces nuestro Señor Jesucristo ubicó este versículo de Isaías 29:13, que lo dijo 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo trajo a la presente
Escrito está en Isaías 29:13, porque hay muchas veces que uno les predica a las personas el Evangelio del Antiguo Testamento y le ponen a uno una muralla. Y dice, no, pastor, eso es del Antiguo Testamento, actualícese. Y para esas personas que creen que uno tiene que actualizarse, permítame decirle, el Antiguo Testamento, si hablamos de arquitectura, el Antiguo Testamento es un edificio en obra negra. Cuando nace y empieza nuestro Señor Jesucristo a predicar la palabra, viene a aplicar la obra blanca, que se llama en arquitectura, cuando se está haciendo en un edificio, a pulir el edificio, y les trae a la memoria a estas personas que dicen que el Antiguo Testamento no, que eso no, que prediquemos nada más el Nuevo Testamento, que es que el Nuevo Testamento es el que debemos de predicar. Y yo recomiendo siempre a los pastores de esta iglesia, debemos de predicar Antiguo con Nuevo Testamento, no faltaba más, porque es que el Antiguo Testamento no está descontinuado, sigue más vigente que nunca, aún con el Nuevo Testamento. Escrito está en Isaías, escrito está en Mateo 15, versículo 8 y 9, le dice nuestro Señor Jesús a los fariseos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñado con doctrinas y mandamientos de hombres. Porque una persona que lidera una congregación de 20 millones, 18 millones, 8 millones de personas, que diga que no, que cuando usted se muere sin haber recibido a Cristo, eso no pasa nada, eso es un mandamiento enseñado por hombres. Una iglesia que enseña falsamente que las personas para ser salvas tienen que estar allí, es un mandamiento enseñado por hombres. Una persona o unos pastores o unos líderes religiosos que se hacen llamar cristianos, que están enseñando que el infierno no existe, que no pasa nada, entonces son iglesias que yo las autodenomino iglesias cristianamente religiosas. Ya vemos cómo podemos encontrar que también se está enseñando que yo, usted, fulano, sutano, tenemos que confesarnos. Otra mentira, que tenemos que confesarnos ante un ministro de una iglesia, y eso es falso, porque yo, según la palabra, dice que yo me debo de confesar es con nuestro Señor Jesucristo. Hallamos esta verdad precisamente en Timoteo 2, versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a conocer a su debido tiempo. Perdón. Este es el momento que llegó para que usted conozca la verdad. Usted no tiene que confesarse ante nadie, solamente coméntele sus pecados a Cristo Jesús en la intimidad de su corazón y en la intimidad, en la presencia de su cuarto, de su casa, en un espacio donde usted solamente esté con Cristo Jesús y le diga: Cristo mío, estoy arrepentido, he pecado, he cometido adulterio, robo, engaño, mentira, traición, etcétera, etcétera. Ningún hombre puede haber en medio de usted y nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí no dice ni el pastor, ni el sacerdote, ni el papa, ni nadie, porque por ahí leí decir, por ahí leí que un documental donde decía que los sacerdotes perdonaban unos pecados, sencillamente, pero ya pecados muy graves ya los perdona el Papa, por amor a Dios. ¿Qué es esto, por Dios? Están engañando a la gente y eso trae una consecuencia demasiadamente grave para las personas. Por eso nuestro Señor Jesucristo, a través de esta iglesia, vayamos a los pies de Cristo, nos ha encomendado esta misión de que nosotros le expliquemos, le comentemos, le enseñemos la verdad a las personas, no como yo lo digo, sino como lo dice la Santa Palabra de Dios. A continuación los invito para que ustedes me acompañen viendo, escuchando
una serie de conferencias donde les voy a exponer la verdad de la existencia del ser humano desde que nace hasta que muere y después de que muere, porque uno de los problemas más grandes, que sin duda alguna, a mí no me queda la menor duda, tenemos los seres humanos y por los cuales, sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia, es porque los seres humanos no saben, empezando, qué es el alma. Tú le preguntas a un ser humano, ¿y qué es el alma? No, pues pastor, ahí sí me mató. ¿A usted qué le pasa después de que muera? Nada, pastor, no, nada, ya se queda uno aquí. Hay un analfabetismo, discúlpeme lo directo y lo puntual en decir las cosas. Hay un analfabetismo doctrinal tan tremendo en el pueblo de Dios, en la población mundial, que ¿por qué cree usted que muchas personas hacen lo que hacen? Matan, violan, fornican, adulteran, homosexualismo, una cantidad de cosas, porque es que esas personas creen que violando las leyes morales que Dios nos dejó en la Biblia, creen que no pasa nada, como Dios es amor, y hay otros que sacan un cuento más olímpico. Es que Dios es misericordioso, pastor. Él a mí me va a entender. Otros me dicen o me han dicho, pastor, déjeme que yo lo manejo con Dios. No, pastor, yo no, déjeme así quietico. Es personas que no saben la verdad, porque han venido siendo engañadas desde antes de los 2000 años. Para eso tuvo que venir Jesucristo, para eso estamos nosotros los pastores, iglesias verdaderamente cristianas. Muchas gracias, les deseo una feliz mañana, que el Señor los bendiga. A continuación, las conferencias que les acabo de prometer, tituladas ¿Qué le pasa al alma cuando muere o cuando va al infierno? Muchas gracias, bendiciones.